ahora de la masa atómica o peso atómico. Para entenderlo, primero hablaremos de los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Nosotros esperaríamos que si tuviéramos una muestra de algún elemento, por ejemplo el cloro, si tuviéramos una muestra de cloro, esperaríamos que todos los átomos que constituyen esa muestra fueran idénticos. Sin embargo, se encontró que sí son iguales en el número atómico, pero se encontró que tenían diferentes números de masa. Por ejemplo, se encontró que el cloro puede tener dos diferentes isótopos. Un cloro tiene como número de masa 35 y el otro cloro tiene como número de masa 37, pero los dos tienen el mismo número atómico, que es 17. Se trata del mismo elemento porque en realidad sus protones y sus electrones, que son los que se encargan de las reacciones químicas, tienen exactamente la misma cantidad, que es 17. Si nosotros sabemos que el número de masa es la suma de los protones y de los neutrones, entonces si nosotros tenemos 17 protones, quiere decir que para tener 35 partículas tendríamos 18 neutrones. Y en este caso, el cloro 37, nosotros tendríamos que en su núcleo tiene 17 protones y si a 37 le restamos 17, nos va a dar 20 neutrones. Si nosotros observamos entonces, el cloro 35 y el cloro 37 son isótopos. Son iguales en el número atómico, pero son diferentes en el número de masa. En la tabla periódica no aparece ni el número de masa 35 ni el número de masa 37. ¿Por qué? Pues porque como hay dos números diferentes, entonces los científicos lo que hicieron fue sacar un promedio de estas dos masas, en este caso porque son dos isótopos, y el resultado de ese promedio es el número que se coloca en la tabla periódica. Y como ya es el resultado de un promedio, a ese número le llamaron masa atómica o peso atómico. Es por eso que la masa atómica o peso atómico es la suma porcentual promedio de las masas isotópicas de una muestra de átomos de un mismo elemento. Para sacar ese promedio, también consideraron el porcentaje en el cual se encuentra cada uno de estos elementos. Quiere decir que puede haber más átomos 35, puede haber más átomos 37. Calcularon el porcentaje de existencia de cada uno. Por ejemplo, también podemos tener más isótopos en los diferentes elementos. Por ejemplo, el potasio tiene 3 isótopos y encontraremos algunos elementos que tienen 5, otros tienen 10, 11, hasta 20 isótopos diferentes. En este caso, este es otro ejemplo y les decía del potasio. El potasio tiene 3 isótopos, potasio 39, potasio 40 y potasio 41. Los tres tienen como número atómico el 19, lo que significa que los tres son iguales en el número de protones y electrones, pero son diferentes en el número de neutrones. El potasio 39 tiene 20 neutrones, el potasio 40 tiene 21 neutrones y el potasio 41 tiene 22 neutrones. Ninguno de estos números de masa aparecen en la tabla periódica. En la tabla periódica aparece la masa atómica o el peso atómico, que es la suma porcentual promedio de estas masas de los isótopos. Y vuelvo a decirles que se considera también el porcentaje de existencia de cada uno. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, vamos a calcular aquí la masa atómica para el cloro.
nosotros tendríamos el siguiente problema. El cloro es un elemento que tiene dos isótopos. El cloro 35 y este cloro 35 tiene un 75.53% de existencia y el cloro 37 con un 24.47% de existencia. Calcula la masa atómica de este elemento. Ok, lo que primero vamos a colocar es la fórmula. La fórmula es masa atómica es igual al número de masa, lo vamos a multiplicar por su porcentaje de existencia, más del siguiente isótopo colocamos su número de masa por el porcentaje de existencia. Cerramos y decimos más el siguiente isótopo, número de masa por el porcentaje de existencia más. Esta fórmula pues sería hasta el número de isótopos que nosotros tuviéramos, pero con poner esto es más que suficiente. Todo lo vamos a dividir entre 100. Entonces ahora sustituimos. El número de masa de mi primer isótopo es 35 porque es el cloro 35, tiene como masa este número. Lo voy a multiplicar por el porcentaje de existencia que es 75.53%, más el siguiente isótopo es el cloro 37 y lo voy a multiplicar por su existencia que es 24.47%. Obviamente primero hago las multiplicaciones y después cada resultado se va a sumar, al final se divide entre 100 y voy a tener como resultado 35.48 unidades de masa atómica. Estas son las unidades de medida que nosotros vamos a utilizar en este caso. Este número sí es el que aparece en la tabla periódica. Podemos tener variaciones en las centésimas o podría llegar a ser en las décimas porque hay diferentes tablas en donde nosotros podemos encontrar los porcentajes de existencia y varían un poquito. Esto genera entonces que las décimas o las centésimas varíen, pero el número siempre tiene que ser muy aproximado al que sí aparece en la tabla periódica. Veamos otro ejemplo. Aquí vamos a calcular la masa atómica para el potasio, que tiene 3 isótopos, que hace un momento se los mostré. ¿Sí? El potasio tiene 3 isótopos, el potasio 39 con un 93.38%, el potasio 40 con un 0.12% y el potasio 41 con un 6.61%. Nuevamente colocamos la fórmula. No se nos debe olvidar que esto lo vamos a dividir entre 100. Hacemos la sustitución y decimos que el primer isótopo es el potasio 39 con un 93.38%, más el siguiente isótopo es potasio 40 con un 0.12%, más el siguiente isótopo es potasio 41 con un 6.61%. Todo esto lo dividimos entre 100. Hago la aclaración de que no tenemos que presionar el botón de porcentaje en nuestra calculadora a la hora de hacer la operación. Nosotros lo único que tenemos que hacer es multiplicar 39 por 93.38, anotamos nuestro resultado. Después multiplicamos 40 por 0.12, anotamos nuestro resultado. Multiplicamos 41 por 6.61, anotamos nuestro resultado y los tres resultados se suman y se dividen entre 100. Nuestro resultado será 39.19 unidades de masa atómica y este es el número más aproximado que aparece en la tabla periódica.